La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Soy Andrea, os hablo desde Atenas. Os mando este mensaje para deciros que me acabo de hacer mecenas. Es mi cumpleaños, hoy cumplo 30 y creo que es el mejor regalo que podía hacerme a mí misma. Es mi forma de agradeceros el acompañamiento que me hacéis. Y desde que llegué aquí en 2015 a Atenas, os he escuchado todas las mañanas, o si no me daba tiempo por la mañana antes de ir a trabajar por la noche, me habéis mantenido conectada, me encanta escucharos y me habéis dado mucho apoyo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La ceremonia de colocar la bandera antes de empezar las clases y arriarla al terminar mientras se entona el himno nacional es obligatorio para todas las escuelas. ¿Sabe qué es? ¿Sabe que le acabo de leer? Son extractos de las normas para la escuela pública y primaria del 16 de mayo de 1939. Le he leído el artículo 31 de la Ley 5/2005 de Defensa Nacional, año 2005, aprobada por el Partido Socialista con el voto a favor de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, señor Rufián, permítame que le diga que no entiendo absolutamente nada. Da la sensación de que le molestan las Fuerzas Armadas españolas, pero por otra parte apoya leyes como las de los años 2005 y 2006. Señor presidente, una persona condenada por torturas no puede ser jefe de la UCO. Una persona con responsabilidades públicas no puede acusar a partidos políticos de perfil democrático de connivencia con la violencia. No se atreverán a removerlo por el qué dirán, pero es exactamente, señor presidente, en mi opinión, lo que deberían hacer. La reforma laboral ha sido una reforma para el empleo y las oportunidades de las mujeres. Le daré 3 datos. Más empleo. Hay más mujeres que nunca trabajando en nuestro país. Es más, hemos recuperado todo el empleo femenino que destruyó la crisis. Mejor empleo, señora Batet. Hoy en España las mujeres que tienen un contrato indefinido son 5.500.000 mujeres, como nunca en nuestra historia económica. Frente al drama de la Seguridad Social, el Partido Popular tiene 2 propuestas. Una, que ahorremos 2 euros al mes, y la otra, que si vivimos más, cobremos menos. Eso es lo que ustedes nos proponen a día de hoy. Alguno podría pensar que lo que dijo Celia Villalobos en Televisión Española era un arrebato de clasismo, pero es que resulta que una semana más tarde ustedes nos hacen una propuesta que precisamente va de los planes privados de pensiones para hacerlos más atractivos. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de contextualizar las noticias que surgen y que se imprimen en las portadas de los periódicos y tratamos de aportar algo de luz también a esta actualidad tan confusa, tan compleja, tan llena de matices. Y lo hacemos en compañía de numerosas personas, algunas de las cuales se incorporan en directo, nos ayudan con su saber hacer, son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y son también quienes aportan algo de luz
son como un cuerpo de analistas, decenas, miles de personas que se conectan a este programa para tratar de ayudarnos con ese análisis, para lo que hay diferentes formas de participación. A las que se suman Elena Noruega, buenos días Elena, Larry, Ana, Tomás, Silvia, Uvelán, Enfermeros Alesa, de Liberación, Seila, Sergio, Edi, Andreu, Seoán, David, bueno, tantas y tantas personas que se están sumando a esta hora. Buenos días Mamen, Rapunk, Comodín, y que nos van a ayudar, a las que les pedimos que utilicen un hashtag en Twitter, en Internet, el hashtag con el que vamos a seguir hoy la conversación del programa, #Espartanos en la cafetera, #Espartanos en la cafetera, porque vamos a hablar con Juan Carlos Asenjo de, ya sabéis, de Coca-Cola en lucha, porque ayer se produjo toda una novedad en la batalla que libran contra la gran multinacional Coca-Cola. Los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada consiguieron recuperar los salarios que se les adeudaba. Ha sido una larga campaña, una larga batalla, una larga protesta y han obtenido este pequeño éxito en los tribunales. Ahora veremos porque tiene matices también. No os creéis que la lucha de los espartanos ha terminado, pero bueno, nos interesa porque sobre todo retrata la manera en la que la intensidad y no dejarse abandonar al agotamiento y al hastío consigue los objetivos que uno se marca. Así que hablaremos con ellos. Pero antes, María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Te veo mohína, te veo apagada, te veo un poco como el cielo, así un poquito grisáceo. Hay que creo levantar el ánimo. Que estoy incubando algo. No sé cómo saldrá, si por anginas o por cómo. Pero... Sí, no, creo que no te lo voy a pegar, no te preocupes. Podríamos traer mascarillas japonesas. Sí. Mascarillas... Oye, pues yo lo he pensado muchas veces, porque es que al final... Pues no será por mí, que no, porque tengo un cuerpo totalmente... No quiero asustarte por las mañanas. Tengo un cuerpo totalmente preparado para el antivirus. Soy como el Kaspersky del Ciudadano, soy como el panda software con piernas. O sea, a mí luego no voy me a contar una los cosa. Virus. No. Sí, perdón. Voy a contar una anécdota que le suele pasar a la gente cuando crece y se va haciendo mayor, y me ha pasado hoy, pero lo dejo para el final. Oh, no, por favor, no nos dejes así, Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. Tenemos que contar muchas cosas. Ayer vivimos la gran noche cafetera. La noche... Iba a decir la noche cultureta, pero... no. Una experiencia, lo vamos a contar bien en el programa del viernes, pero voy a avanzar muy poquitos datos. Os decíamos que estábamos preparando algo sorpresa. Y tuvo lugar anoche. 11 personas convocadas en la dirección de mi apartamento y no sabían a dónde iban ni para qué iban. Habíamos dicho, oye, ¿qué os parece? Vamos a quedar y así podemos charlar tranquilamente. Tal. Había algunos políticos, había gente del mundo de la televisión, algunos periodistas y algunos oyentes, algunos amigos. 11 personas, sin saber a qué iban. Y cuando accedieron al apartamento, quedamos en la calle para subir todos juntos. Mi apartamento había sido totalmente transformado, porque vinieron 2 personas con muy malas intenciones, con muy malas pintas, y lo cambiaron todo. Pusieron una lámpara ensangrentada en el techo. Accedimos por las escaleras. Imaginaos el desconcierto, nadie sabía dónde iba. Y cuando entran, abrimos la puerta y se encuentran a un tipo semidesnudo, con un saco en la cabeza, ensangrentado, de pie, debajo de un foco y maniatado en la espalda. Y se tienen que sentar alrededor del tipo. Yo solamente les di una indicación en la calle, que fue... lo que vais a ver entra dentro de los márgenes de la legalidad, no es agradable, no se os puede imputar ningún delito y eso sí, no podéis entrar y saludar. Tenéis que situaros en los asientos que hay alrededor. Así que imaginaos las caras de la gente cuando estaba accediendo. Y a partir de ahí sucedieron cosas que contaremos mañana en el programa, pero es que entre esos invitados estaban Pablo Iglesias, Irene Montero, había alguna persona de televisión también, algún productor, gente que no se conocían unos a otros, parecía el Cluedo. Bueno, era tal el nivel de tensión que teníamos
que Fer nos había puesto pues unas patatillas, un vinito y tal. Vacío. Voy a comer patatas hasta... Bueno, sí, pero es estaba... que nos quedamos en tal nivel de tensión que era alucinante. O sea, no podías ni moverte. Convenientemente camuflado. Estaba convenientemente camuflado y entonces... Pero había un pequeño habituallamiento porque les esperaba una sesión de hora y media de sufrimiento y sobre todo de reflexión. Pero yo que estaba sentado en una esquinita y veía las caras de la gente... Estaban absolutamente atónitos hasta que empezaron a entender el sentido de lo que estaba sucediendo allí. Así que, bueno, desde luego es verdad que después hubo una tertulia posterior para reflexionar. Escucharéis todo esto mañana en el programa y ya daremos las claves y ya contaremos todo con detalle. Pero después hubo una tertulia posterior para reflexionar sobre aquello a lo que habían asistido. Y algunas de las reflexiones son fabulosas y nos permitirá hablar abiertamente de algunos temas tabú en la sociedad y en esta especie de democracia que se está derechizando a una velocidad formidable. Bueno, pero todo esto será mañana. Y es verdad, hubo una tertulia posterior y alguien decía, joder, es que esto habría que retransmitirlo. Cervezas y porros, eso sí que habría sido un gran programa. No hubo porros, pero había cervezas y vino. Aunque me comieron ustedes poco. Debo decir que se consumió poco... Bueno, para otra vez. Bueno, voy a tener ahí... No sé para qué me esfuerzo. Bueno, pero estuvo muy bien, ¿eh? Mañana lo vamos a contar aquí en el programa y ver la dimensión de todo esto. Solo os digo algo. Tiene que ver con la tortura. Y con la forma en la que la sociedad tolera la tortura. Y hasta dónde está dispuesto a tolerar la tortura la sociedad. Mañana, en la cafetera, como además vamos a hablar de la película David Gale, es una película extraordinariamente dura y que tiene que ver también con los límites de la justicia y cómo los transgredimos y los fallos en la justicia y cómo la contundencia de la justicia no necesariamente está asociada a una sociedad más segura. Bueno, pues va a ser una buena oportunidad para hablar de todos esos límites aquí en la cafetera mañana. Bueno, pero hoy tenemos que despejar muchas portadas de los periódicos, tenemos que ver la actualidad, hay sesión de control en el Congreso, al Gobierno. Ayer hubo una sesión muy intensa y con algunos elementos que se colocaron sobre la mesa que nos han parecido, bueno, muy interesantes para que sean objeto también de debate en el programa. Hablaremos además a las 9 con los espartanos de Coca-Cola que han conseguido esta victoria, una de ellas de las que han doblegar al gran, iba a decir, a la gran multinacional Coca-Cola y que entre en razón en una cuestión que era claramente injusta. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Pero es que el lenguaje tiene mucha complejidad, porque a veces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué he hecho? Sergio Per dice, cuidado, dice que llamar mohína amarilla significa llamarla también vaca con pelo negro. Vaca con pelo negro. Sí. Para empezar, no sé por qué a las vacas se los ha elegido como un animal indigno, porque en la India son animales sagrados. Claro, es que el lenguaje tiene muchas aproximaciones. Ya, pero de una persona a una vaca... Hay una buena diferencia. Perdona, porque se le ha buscado una vinculación que evidentemente no era lo que yo estaba pensando, pero que además, maldita culpa tienen las pobres vacas, que no hacen nada más que caminar, pastar, comer y hacer chop chop. Ahí. Chop chop era rumiar. Ah, podría haber hecho excretar, pero no era lo que estaba haciendo, o expulsar CO2, pero no estaba hablando de eso, estaba hablando de otra cosa. Pero en todo caso, mohína, que, a ver, que si es una cosa muy de Cuenca también, así... te veo así apagadilla, el invierno. Apagadilla, Mary, llevas un par de días apagadilla, tienes que levantar ese ánimo, pero bueno, no vamos a hablar de esto, luego ya si acaso en el tiempo para hablar de la vida al final del programa, porque si hay algunos elementos que queremos colocar sobre la mesa, porque en esta gran mesa en la que ubicamos las portadas de los periódicos, las tazas de café y analizamos un poquito la manera en la que los medios de comunicación se acercan a la actualidad. El Gobierno prepara decisiones políticas en Cataluña con el 155. Cataluña es el tema permanentemente irresuelto. Fijaos, yo creo que la conclusión de todo este proceso que hemos vivido en todos estos meses
Además de habernos dado la razón el tiempo, estábamos asistiendo a la campaña electoral más cara de la historia, pero a una gran escenificación de algo que se veía, se observaba clarísimamente. Y lo advertimos aquí en el programa en muchas ocasiones. Cataluña ha sido una gran campaña electoral extraordinariamente cara, pero todos sabíamos que conducía al escenario electoral en el que además se ha jugado con unos elementos muy complicados, entre ellos pues en la aplicación del artículo 155, y cada uno ha utilizado los márgenes de la ley estirándola en lo posible para tratar de hacerse con el gobierno de la Generalitat. Bueno, la aplicación del artículo 155 nos mete en un escenario que no conocíamos antes en la democracia española, y hay que ver cuánto tiempo tarda en resolverse, porque hasta que no se pongan de acuerdo y se desbloquee la situación, no hay gobierno, está manejado a distancia desde Madrid, pero es verdad que la situación es muy compleja para una región como Cataluña, que tiene que manejar los presupuestos, que debería estar gobernado, porque tiene asuntos aparcados que son muy importantes, que son muy graves. Pero me da la impresión de que la gran conclusión de todo este tiempo es que nos tenemos que acostumbrar a gestionar la excepcionalidad, la anomalía, que no se va a resolver, que estamos ante pues una cosa que no, la única forma de ser pragmático en este asunto es entender, para los pragmáticos, los utópicos pensamos que todavía podría haber algún espacio, pero entender que nos vamos a tener que acostumbrar a gestionar esta anomalía, gestionarla, o sea, no sé muy bien, convivir con ella, porque no tiene solución, porque 2 millones de personas se han pronunciado, han sido muy claros en el resultado electoral, y aunque se juegue al desgaste del de enfrente, se va a jugar con unos márgenes siempre muy acotados, muy pequeños, y no se puede estar permanentemente inhabilitando, al contrario, es imposible. Tampoco se puede estar permanentemente retando a la ley, y mucho menos contra quien la escribe, porque la ley siempre va a ir un poco más allá, así que, o quien la interpreta. Es muy difícil la situación en la que nos hemos metido, pero a lo mejor simplemente tenemos que aprender a convivir con ella. Pero yo creo que también esto es un reflejo de la pasividad de un país pues gobernado por el pasivo Rajoy, ¿no? Rajoy se caracteriza por dilatar mucho los tiempos, por esperar a que los problemas se resuelvan solos, y eso al final también ha dilatado los tiempos, también en el caso de Cataluña y también en el caso de España, porque como vemos no se han aprobado los presupuestos todavía. Nos vamos a encontrar con muchos casos en los que los tiempos no van a ser los que deberían ser, y mientras no pasa nada, porque bueno, pues, esa es la política, ¿no?, de Mariano Rajoy. Y así queda expresado en el titular del periódico El País, dice: Rajoy tomará medidas sobre sanidad, educación y empleo ante el bloqueo. Y se utilizará el artículo 155. Colau ofrece una recepción oficial a los familiares de los independentistas presos, y una diputada de la CUP dice ante el Supremo que el propósito era la secesión. Portada del periódico El País. También la Guardia Civil atribuye al empresario Rouras un papel capital en el proceso. Ayer hubo mucho, en los callejones oscuros de la corte madrileña, muchos comentarios en torno a este asunto. Es hoy objeto de portada en el ABC. Para mucha gente, sobre todo los que están en el exterior, Rouras es un gran desconocido. No es una figura extraordinariamente conocida. Sí lo es más bien en los ámbitos de la actualidad, en esta profesión y en el ámbito de la política. Es uno de los empresarios que puso en marcha Público, el diario, después La Sexta, y ahora, su actividad está circunscrita al entorno de Público. Es uno de los propietarios de Mediapro, esa gran productora de televisión que, entre otras cosas, tiene derechos televisivos, lo cual genera mucho dinero, muchísimo dinero, ¿no? Así que a partir de ahí se ha colocado en sucesivas ocasiones la mirada sobre Rouras, pero siempre en unos ámbitos bastante cerrados. No suele saltar a las portadas de los periódicos porque es un empresario. Bueno, ha recibido acusaciones indirectas que hemos observado en pequeños comentarios, algún ataque, alguna colisión contra el grupo Prisa, y entonces se ha convertido en una especie de referente antagónico en la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le atribuye, la Guardia Civil, en un informe que ha publicado, ahora os doy yo mi opinión, pero en un informe que ha publicado se le atribuye algún tipo de papel activo en el 1 de octubre, en el desafío separatista. Es lo que dice hoy el periódico ABC, que lleva la fotografía, ni más ni menos que de Rouras a su portada. La Guardia Civil sitúa a Rouras como elemento capital del desafío separatista, dice el periódico ABC. Un informe de la Guardia Civil, remitido al Tribunal Supremo, sostiene que el fundador de La Sexta y hombre fuerte de Mediapro dio soporte al proceso secesionista. Jaume Rouras organizó una cena secreta con Pablo Iglesias y Oriol Junquera un mes antes del 1 de octubre, dice el periódico ABC. Aquí se conjugan muchos elementos, porque el informe de la Guardia Civil, quienes han tenido la oportunidad de leerlo,
es un informe bastante vago, basado en informaciones publicadas en los periódicos. Llama la atención que la Guardia Civil, no sabíamos hasta qué punto se dedicaba a hacer informes reuniendo recortes de periódicos. Pero lo que se le atribuye, el gran elemento por el que se le atribuye era algo que todos sabíamos. Y vosotros os acordaréis, porque cuando estuvimos el 1 de octubre, yo no sé si hay otros datos que puedan implicar a Rouras en no sé qué suerte de movimientos, pero a la vista del informe de la Guardia Civil, uno de los elementos que se le atribuye es la organización del centro de prensa. Cuando nosotros fuimos a Barcelona, una de las cosas que ocurrían es que como había muchos temores a que la policía pudiera entrar en el lugar donde se daban las ruedas de prensa o se pudiera impedir el referéndum, etcétera, etcétera, no había un lugar donde oficialmente se dieran las ruedas de prensa, no se organizaban en el Parlamento y entonces no se sabía dónde iba a comparecer. Y Mediapro, el señor Rouras organizó, que además veríais que muchas de las declaraciones políticas tenían detrás unos logotipos, no fue nada secreto, todos los periodistas sabíamos que las ruedas de prensa se hacían en el centro oficial de prensa, en el centro extraoficial, porque no era oficial, en realidad era un centro de prensa privado que además había que pagar por el acceso, lo cual provocó numerosas quejas de profesionales y de empresas de comunicación. Pero digamos que ofreció sus instalaciones para hacer desde allí las conexiones, las ruedas de prensa y que la gente, los desplazados, periodistas muchos de ellos internacionales, algunos otros como nosotros que estábamos en el exterior, nosotros no llegamos a ir al centro de prensa nunca, ¿no, María? No. Cuando estuvimos en Cataluña. Nosotros pero fíjate, entre otras cosas porque estuvimos en la calle con la gente en la calle y cogimos muchas entrevistas, no cogimos muchas declaraciones políticas que no nos parecían muy relevantes, pero sí estuvimos a punto de hacerlo porque era un sitio donde se reunía la mayor parte de la prensa y como en la ciudad no había un centro de prensa habilitado a tal efecto, pues una empresa privada lo habilitó. Este es el elemento que la Guardia Civil considera como probatorio de las relaciones. Claro, los que estamos dentro de esto decimos, hombre, es verdad que no nos gustó el hecho de que hubiera que pagar por jornada. Pero por otra parte, cada vez que una agencia de prensa, y puede ser Europa Press o Associated Press, o cuando te vas a un país y necesitas instalaciones, esto sucede mucho en las corresponsalías internacionales. Cuando hay, por ejemplo, una situación de conflicto o una gran tragedia, una crisis humanitaria, te vas a un país desplazado y normalmente son las agencias internacionales que han llegado primero, colocan sus instalaciones que tú puedes subcontratar para poner allí a tus equipos, ¿no? Y tener señal de televisión, señal por satélite y los vas contratando y ellos tienen ahí elementos desplazados y tienen oficinas para acceder a los corresponsales extranjeros, internacionales o en movimiento. Así que no nos chocó nada cuando uno ha viajado 2 veces a cualquier situación de esta naturaleza, no nos chocó nada que esto ocurriera en Barcelona porque la situación era bastante excepcional. O por lo menos allí se percibía el 1 de octubre, qué va a pasar, la intervención, dónde podías ir a trabajar como periodista que estabas fuera, no ibas a alquilarte un piso en Airbnb para montar allí las cámaras, ¿no? Pero, bueno, ese es el elemento que parece central, además de algunos otros artículos de prensa. Según esa perspectiva es bastante llamativo. Otra cosa es el papel que haya podido jugar, según el que apunta el ABC, esa reunión con Pablo Iglesias, Oriol Junqueras un mes antes del 1 de octubre. Esto se supo, se publicó, está publicado en los periódicos. Pero, bueno, se ha colocado el foco sobre él. Todo esto lo digo porque está hoy en la portada del periódico ABC para que tengáis el contexto para saber qué es lo que está ocurriendo y cuál es esa mirada que por lo menos nosotros percibimos cuando estuvimos trabajando allí el 1 de octubre. Y lo decimos nosotros que no llegamos a ir a ese centro de prensa, entre otras cosas porque también somos unos pelados y estábamos por la calle tomando testimonios. Pero sí pensamos que era interesante poderse relacionar, entre otras cosas porque cuando te juntas con los periodistas te enteras de algunas cosas, te cuentan dónde se va a producir algunos de los acontecimientos, como las cámaras se tienen que situar antes, pues tienen informaciones, entonces te van llegando algunos datos, así que era una manera de acercarse. Pero en todo caso, hoy noticia con ese titular en El País, noticia con foto de portada en el periódico ABC, también aquí hay en parte guerra mediática, imaginaos lo que supone, porque bueno, representa también un poco el nacimiento de La Sexta, público, etcétera, etcétera, así que hay algo de batalla también entre medios de comunicación, además de que lo ha sido señalado por la Guardia Civil, lo cual no deja de ser también un elemento destacado. Bueno, la CUP deja sin coartada ante el Supremo a los presos del Procés, dice hoy en su portada del periódico El Mundo. También Mireia Boya dice al juez que las declaraciones de independencia que la declaración de independencia no fue cosmética, y también ese otro titular, la Guardia Civil tilda Rouras de elemento capital para el 1 de octubre. Además, en el periódico El Mundo, nueva matanza tras un tiroteo en un instituto de Estados Unidos, dice el periódico El Mundo en su portada. Y en fotografía de portada, el gran Real Madrid de la Champions, un Madrid
Dice, encorajinado, remontó, qué palabra más complicada, encorajinado, con coraje, supongo, envueltos en coraje. Remontó ante el PSG, no es mohíno, es encorajinado. ¿Tú estás mohína? Otros están encorajinados, Mary. ¿Encorajinados? Encorajinados. Suena un poco así rimbombante, encorajinados. Remontó ante el PSG un partido que se le había puesto muy difícil tras el gol de Rabiot. Encorajinados. ¡Ay, qué cosas más raras! ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola, estás encorajinado. Y ayer en esta sesión de Control al Gobierno sucedieron algunas cosas que no están en las portadas hoy de los periódicos, sí en algunas informaciones interiores, porque en esta sesión de Control al Gobierno se situaron varios epicentros que son interesantes, que también retratan algo de cómo está cambiando la sociedad española, qué cambios se están viviendo. Algunos van hacia adelante, otros parecen hacernos mirar hacia detrás. Ayer se lo reprochó Gabriel Rufián al Gobierno. ¿Sabéis que el Gobierno ha lanzado una propuesta para revalorizar o para darle... Bueno, ¿cómo se dice? Es que no quiero decir darle valor. Decir los valores de las Fuerzas Armadas en las aulas españolas. Sí. Para reconocer la actividad de las Fuerzas Armadas desde el ámbito educativo, desde pequeños a los niños, para que los niños entiendan los valores de las Fuerzas Armadas. María Dolores de Cospedal está muy, muy interesada en este asunto, lo dejó caer. Bueno, también tenía... digamos, lo hace en el ámbito del Ministerio de Defensa y lo hace un poco con la idea de que sea bien valorada por quienes trabajan en ese Ministerio de Defensa y por las propias Fuerzas Armadas, diciendo que la gente tiene que observarles con tal, y que para eso hay que hacerlo desde la educación, desde la infancia, ¿no? O sea, reforzar los valores de las Fuerzas Armadas. Que nos preguntábamos aquí el otro día, ¿cuáles son los valores de las Fuerzas Armadas? Había quien decía... ¿cuáles son los valores de las Fuerzas Armadas? ¿Tú cuáles dirías que son los valores de las Fuerzas Armadas? No lo sé. No, digo los que se reivindican, porque supongo que lo que se reivindica no es... A ver, ya de por sí incluir los valores Voy a poner en Google de las valores Fuerzas de las Armadas, que son armadas, ¿no? La propia frase lo Desde dice, luego. armadas, creo que no debería introducirse a menores. Eso para empezar. Creo que más allá de los valores que se quieran inculcar, bueno, mejor unos valores Fortaleza. para la educación de la ciudadanía que unos valores con la frase las Fuerzas Armadas, ¿no? La fuerza de compartir unos valores. Pone ahí. Fortaleza. Que les ayuden a desarrollarse como ciudadanos. La fuerza de compartir unos valores. Defensa ha sacado un concurso para ensalzar los valores de las Fuerzas Armadas entre alumnos de secundaria y bachillerato. Y entonces buscando, es que salen muchas noticias. Defienden los deberes y derechos reconocidos en nuestra Constitución. Entre los premios anuncian que regalarán ordenadores, tabletas y un minidrón. Las Fuerzas Armadas españolas son el activo más importante de la defensa, ya que además de ayudar a mantener la legalidad internacional, la paz, la estabilidad global, el progreso, defienden los deberes y derechos reconocidos en nuestra Constitución. Explican también les enseñarán el derecho a la vivienda... Es decir, todos los artículos de la Constitución. Espera, entonces, algunos de los valores propuestos. Solidaridad, valentía, igualdad, superación, responsabilidad, formación, integridad, respeto, disciplina y liderazgo. ¿La disciplina y el liderazgo son antagónicos o son compatibles? Bueno, el caso es que meter esto en el sistema educativo, meter esto hacia la infancia, tiene una lectura. Primero, aceptar que la forma de resolver los conflictos es la forma armada. Podían haber... Fíjate... Pero sobre todo porque es pasar por encima de los profesores y las profesoras en el sector educativo. Sí que es verdad que según leímos, en un principio sería para instituciones educativas privadas. Pero aún así es pasar por encima de los profesores y las profesoras y llegar a un sector totalmente ajeno al tuyo e imponer un poco tus valores, ¿no? Yo creo que más que dar lecciones a los profesores y a las profesoras y al sector educativo, tendríamos que escuchar un poco más y mejorarlo, más allá de los valores de las Fuerzas Armadas. Es que es algo muy estrambótico. Bueno, pues ayer fue motivo de polémica en el Congreso de los Diputados. Gabriel Rufián. La ceremonia de colocar la bandera antes de empezar las clases y arriarla al terminar mientras se entona el himno nacional
es obligatorio para todas las escuelas. ¿Sabe qué es? ¿Sabe que le acabo de leer? Son extractos de las normas para la escuela pública y primaria del 16 de mayo de 1939. Silencio. La pregunta es, ¿quiere, señor presidente, recuperar esto 80 años después? Y lo siguiente que le tengo que decir es que al menos tengan la decencia y la vergüenza de dejar de decir que en Cataluña se adoctrina. Tengan la decencia y la vergüenza de dejar de decir que en Cataluña se adoctrina, porque nosotros simplemente queremos un país, Cataluña, en el que los niños sepan antes qué es la solidaridad y la fraternidad que la legión y la cabra, en el que los niños sepan antes quién es Bueno, lo que resulta verdaderamente inquietante es que lo más moderno llegue precisamente de aquellas personas que son acusadas, que son señaladas, en efecto, por ser discordantes, ¿no? Porque hay un enorme paso atrás, teniendo que aceptar que la única forma de resolver los conflictos es a través de la guerra, las armas, en lugar de reivindicar valores que son radicalmente diferentes. Y ahí podemos entrar en el debate de, bueno, para lograr la paz hay que prepararse para la guerra y todos estos debates que son absolutamente... La única manera de estimular la paz es cultivando una educación dirigida hacia la paz, hacia la diplomacia, hacia la resolución de conflictos. Pero el caso es que Mariano Rajoy contestó en la vida parlamentaria. Mariano Rajoy es bastante hábil y, entre otras cosas, recordó que en el año 2005 había sido el Partido Socialista quien había sacado adelante esta iniciativa. Le he leído el artículo 31 de la Ley 5/2005 de Defensa Nacional, año 2005, aprobada por el Partido Socialista con el voto a favor de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, señor Rufián, permítame que le diga que no entiendo absolutamente nada. Da la sensación de que le molestan las Fuerzas Armadas españolas, pero por otra parte apoya leyes como las de los años 2005 y 2006. Así que, bueno, con esto hubo bastante revuelo y se abre allí un espacio para el debate muy interesante. A ver qué os parece a vosotros. ¿Deben las Fuerzas Armadas tener presencia en el sistema educativo, tener presencia entre los valores que se inculcan a la gente joven? Almohadilla, espartanos en la cafetera. Almohadilla, espartanos en la cafetera. También hay un número de teléfono, es 627-002-002, 627-002-002. Bueno, también hubo mucho debate en torno al cupo vasco. Sabéis que como se está tratando de reconstruir el gran acuerdo de convivencia entre comunidades autónomas, el estatuto vasco, y bueno, se tiene que reformar, lleva muchos años pendiente el Estatuto Vasco y se está debatiendo. Entonces, ahora uno de los elementos que se ha introducido de tensión en la sesión de control, se abre la guerra abierta, esta entre el PP y Ciudadanos, se escenifica, pero se ha hecho a cuenta del PNV. Así que lo están utilizando como ariete. ¿Por qué? Porque el PNV tiene que ayudar al gobierno a aprobar los presupuestos, porque el PNV, según Ciudadanos, representa las aspiraciones nacionalistas. Así que este se ha convertido en un elemento bastante crítico. Ayer escuchábamos a Girauta cuestionando a Soraya Sáez de Santamaría y hablaba del cupo vasco. Bueno, le llamaba el cuponazo. Quizás su estrecha relación con el PNV le haya hecho olvidar que la Casa de la Soberanía Nacional es esta, no el Parlamento Vasco. Ustedes le regalaron al PNV un cuponazo injusto y solidario a cambio del apoyo a unos presupuestos generales que tiene bloqueados el PNV porque resulta que no quiere desbloquearlos hasta que se acabe la aplicación de la medida constitucional del 155 en Cataluña. Este es el apoyo que el PNV da a la estabilidad de este país y así se lo pagan a ustedes con el cuponazo. Señor Girauta, la defensa de la unidad de España se hace precisamente uniéndonos,
con independencia de las coyunturas políticas que en cada momento tengamos. Y España, al menos para nuestro partido, es mucho más que Ciudadanos o que el Partido Popular. Señor Girauta, habla usted de concesiones al PNV y habla usted del concierto. Lo que me ha dicho a mí se lo dice al señor Nicolás de Miguel, que creo que es de su partido, que dice que su posición allí es un lastre. Pero también considera que cualquier cosa que se hable con el Partido Nacionalista Vasco es una concesión. Por tanto, explique a esta Cámara dos cuestiones. ¿Por qué se va a rebajar la Ley de Seguridad Ciudadana? Porque ustedes han apoyado una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco para que se suavice. En segundo lugar, ¿por qué se va a derogar o se discute derogar la Ley de Prisión Permanente Revisable? Porque ustedes han tenido una proposición del Partido Nacionalista Vasco sobre la prisión. Así que escuchábamos cómo se escenifica esa batalla entre Partido Popular y Ciudadanos, y lo escuchábamos ayer. Bueno, como argumento el PNV, los apoyos indirectos o directos que se dan unos partidos a otros, y a partir de ahí salían la prisión permanente revisable y todos estos asuntos que están colocados en estos días sobre la mesa. Pero esa es una de las noticias del día, aunque hay otras que a nosotros también nos han llamado la atención. Juan Carlos Asenjo, Coca-Cola en lucha, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que atiendas esta llamada y que nos ayudes a interpretar, porque hemos visto titulares muy victoriosos sobre lo que se ha conseguido, que hemos visto anunciado en estas últimas horas. Aparentemente, lo que da la impresión es de que los trabajadores de Coca-Cola consiguen recuperar sus salarios, lo que se presenta como una gran victoria, pero habíamos visto algunas informaciones que parecía que apuntaban como a una entrega generosa de Coca-Cola. ¿Cómo interpretamos exactamente, según vuestra perspectiva, lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Bueno, pues la realidad es que este logro y esta victoria ya estaba amortizada. Eso ya se había conseguido en septiembre del 2015, cuando se anuló el ERE, cuando se anuló los despidos, la sentencia y la ejecución definitiva, no solamente que dictó la Audiencia Nacional, sino que volvió a ratificar el Tribunal Supremo. Ya dijo que la empresa estaba obligada en 2015 a retribuirnos los mismos salarios que teníamos a la fecha del despido. Por eso digo que esa victoria ya estaba conseguida. ¿Qué ha ocurrido? Pues que desde el día 1 de octubre del 2015, que fuimos readmitidos, pues que Coca-Cola no estaba pagando los salarios que dictó la justicia, y por lo tanto llevaba más de 2 años sin cumplir con este aspecto, el cual declararon la readmisión regular, porque entre otras cosas los salarios y los turnos y las jornadas se cumplían milimétricamente. Por lo tanto, estamos hablando de que Coca-Cola llevaba más de 2 años sin cumplir. Y por lo tanto, con este acuerdo, y nosotros somos del criterio que la empresa lo que ha hecho es avenirse a conciliar y reconocer que nos lo tenían que pagar para intentar evitar una nueva sentencia de condena de algo que ya hace 2 años largos que tenía que estar cumpliendo. En todo caso, sí parece una victoria, porque es un reconocimiento del sueldo, tanto de sueldo como de trabajo efectivo, obligada, pero lo que sí que queda es el trabajo efectivo vuestro, el trabajo que habéis estado desarrollando en estos años. También hace recuperar un poco la esperanza en el combate cívico, en el combate social, en el combate pacífico, en la reivindicación pacífica de los derechos laborales. Pero una cosa que sí que me llamaba la atención es que, claro, ahora se reconoce la situación salarial, pero esto tiene algunos problemas, alguna perspectiva que no alcanzamos a ver, y es que seguís sin tener trabajo asignado realmente, o el trabajo que está asignado no es el que reconocían los tribunales. Sí, correcto. La ciudadanía, los trabajadores, tenemos que reflexionar sobre esto. Que incluso, habiéndonos dado la razón la justicia de manera firme en 2015, hemos tenido que seguir batallando contra la multinacional, hemos tenido que ver cómo se han escrito líneas en los periódicos, en determinados elementos de prensa, donde una y otra vez reiteraba la organización que estaba cumpliendo con los salarios. Y gracias al tesón, al esfuerzo y a la lucha y a seguir batallando, al final hemos conseguido verdaderamente consolidar ese aspecto. Pero si entonces, en base a esa reflexión, si hemos tenido que exigir a Coca-Cola con la movilización, con el conflicto durante más de 2 años para que cumpliese lo que ya estaba sentenciado firme, pues imaginémonos todavía el futuro y la batalla que nos espera por delante para resolver el otro 50% del conflicto, lo que es dejar de estar marginados en la organización, que no tenemos ninguna interactuación real, que estamos denunciando
que lo único que tenemos es un trabajo como en un gueto marginal y precario como se hacía hace 40 años y que aquí no hay inversión y que Coca-Cola no está preparando ningún proyecto ni está cumpliendo el que se comprometió a llevar a cabo con la justicia. Por lo tanto, claro que todavía nos queda mucha batalla desde el punto de vista de ese proyecto y desde el punto de vista de tener un trabajo real. Una cosa que nos llama mucho la atención es que una empresa del tamaño de la Coca-Cola, que parece un auténtico Goliat y que le habría costado absolutamente nada en sus hojas de contabilidad, resolver esta manera de una forma digna y con el impacto que esto está teniendo para la opinión pública, con el daño tan formidable que le está haciendo en términos de imagen, en términos de, digamos, de la perspectiva que recibe la gente, ¿cómo no han entrado a la negociación? Porque esto sigue enquistado. ¿Cuánta gente está afectada por esta situación? Porque seguimos hablando de los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada, pero supongo que algunos ya habrán abandonado esta lucha o seguís siendo los mismos que estabais. ¿A cuántas personas afecta? No, cuando se reabrió Fuenlabrada nos incorporamos los 236 que en 2015. Hoy en día los compañeros mayores se han ido jubilando y hoy el centro de trabajo cuenta con 172 trabajadores directos, activos, aparte de otros trabajadores que no son puestos directos. Y ahora la reivindicación es por tener esas actividades o por desarrollar esas actividades que se había dicho que iba a hacer la empresa en esa planta, ¿no? Correcto. Nosotros creemos que es el momento, igual que la empresa al final se ha tenido que avenir a reconocer que no podía seguir con la vida hacia adelante y seguir acumulando condenas, y menos en el aspecto salarial que ya tenía que estar cumpliendo, como hemos reiterado, pues creemos que esta conciliación, aunque forzada, evidentemente, porque también es verdad que en los pocos contactos que hemos mantenido estos meses anteriores para intentar resolver la discrepancia del salario y que no tener que llegar a la sentencia, pues se podía haber alcanzado esa conciliación antes y no tenerlo que hacer el mismo día a las puertas del juzgado. Pero nosotros creemos que esa conciliación, esa publicidad que se está dando del acuerdo de los salarios sería un elemento positivo para que la compañía diera un paso adelante y sentarnos a resolver de manera dialogada y con tranquilidad también el otro elemento que nos falta para poner fin a un conflicto que ni nosotros queremos ni la organización creemos que le interese mantenerlo eterno en el tiempo, y por lo tanto dar un paso adelante y empezar a hablar de un proyecto real en Fuenlabrada para acabar con este conflicto verdaderamente que perjudica a todos. Pues Juan Carlos Asenjo, teníamos mucho interés en volver a hablar contigo y te agradecemos como siempre que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, cuídate. Un saludo. Es que nos llama mucho la atención porque una gran multinacional como Coca-Cola, que realmente para sus cuentas de resultados esto sería el daño tan formidable en términos de reputación, de imagen y, claro, ¿cuál es el argumento legal que emplea Coca-Cola? Esto no era parte de la empresa Coca-Cola, era una envasadora, que son empresas diferentes, que trabajan para, etcétera, etcétera. En esta forma de diversificación de los daños y de diversificación de los... Pero nos llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo más en términos de reputación. Pero aquí hay algo, además, un elemento que es muy interesante. Coca-Cola es una gran multinacional, muy poderosa, con mucha capacidad, además, de... digamos, para acceder a los medios de comunicación, con mucha capacidad de entrar en los medios de comunicación. Y entonces realmente es, en fin, el daño que le supone para la chispa de la vida, para toda esa campaña que ha costado muchos años construir y que le ha costado muchos años, y hemos visto cómo actúan estas multinacionales cuando de pronto tienen que elegir y al final están tomando decisiones sobre el destino de muchas familias, muchas personas que... bueno, entraban a trabajar en una empresa pensando que la empresa también les iba a proteger, que no les iba a dejar de lado. Pero esta visión ha desaparecido en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces parece, bueno, no, ustedes han trabajado, pero ya no tenemos oportunidad, ya no hay trabajo para ustedes, márchense a casa, el camión hoy no recoge más trabajadores. Parece que estamos regresando a aquello. Y se nos olvida una cosa, que es que las empresas se construyen también con no solamente con el esfuerzo de quienes trabajan, sino también con la mirada de quienes trabajan, con la defensa que hacen quienes trabajan de esas empresas. Hay empresas en las que algunos trabajadores se sienten orgullosos
de pertenecer a ellas, ¿no? Pasaban las grandes marcas, aquellas que decían, es que yo he trabajado en la Renfe muchos años. Pero de pronto las empresas empiezan a perder el corazón, empiezan a perder el alma. Y entonces empiezan a convertir, son entregadas en manos de contables, de economistas, que mirando de forma fría la tabla de Excel deciden recortar de aquí para allá, fuera. Y no saben los casos personales que hay, no saben los dramas familiares que conlleva, no sabe la gente. No importa, porque las empresas dejan de ser ya sus trabajadores, empiezan a ser solamente sus productos, sus estrategias comerciales, ¿no? Entonces, por eso nos interesa tanto el caso de Coca-Cola. Tendrá 1000 matices, seguro. Todo el mundo, nadie se mira al espejo por la mañana pensando que es un desalmado que deja en la calle a decenas de familias. Probablemente habrá muchas consideraciones legales que la propia compañía haga cuando observe este asunto y dirá, pues es que nos respalda esta cuestión legal y a nosotros. También tienen equipos jurídicos que buscan esos matices, también tienen equipos comerciales que consiguen acercarse a los medios de comunicación. Por eso, alguna llamada que he recibido yo de algunos... Claro, ellos decían, llamo de Coca-Cola. Y me decían, es que esto no es la empresa de Coca-Cola. Y digo, pero tú eres Coca-Cola también, tú eres el señor Coca-Cola. No, yo soy de una empresa de comunicación, entonces ya no eres Coca-Cola. Tampoco, para esto, o sí lo eres. Entonces, en este juego que se vive de... Seguramente que hay 1000 matices y seguramente que hay muchas justificaciones legales y seguramente tal. Pero cuando uno tiene que elegir entre una gran multinacional que podía haber resuelto un conflicto laboral que afectaba a muchas personas y un montón de familias, sinceramente la balanza parece clara. Parece clara. Sobre todo por capacidad de recursos, por necesidades y también por oportunidades. Yo me acuerdo una vez que viajé a Fontaneda, a la fábrica de Aguilar de Campoo, cuando se anunció que se iba a cerrar. Y esto me sirvió mucho para entender, me fui unos días a convivir con los trabajadores, ahí metido en un hostalillo, y para comprender qué es lo que pasa cuando surge una cosa de estas. La compañía había sido adquirida por una multinacional internacional, por una compañía internacional, y entonces había decidido que esa fábrica había que cerrarla. Luego esto cambió con el tiempo, y ahora ya no he seguido la evolución, no sé en qué condiciones está, pero recuerdo las conversaciones con los trabajadores de entonces. Y entonces un tipo que estaba allí en la fábrica, se colocaban los nombres de los despedidos, ¡pumba!, en la puerta de la fábrica. Y entonces decían, bueno, es que lo que nos están ofreciendo es movilidad geográfica, es decir, que podamos trabajar a 200, a 300 kilómetros. Claro, pídele a una familia de las siguientes características. Uno de los señores con los que yo hablé, que me miró y me dijo, era un señor ya muy mayor, y me dijo, bueno, a mí no me quedan muchos años para jubilarme, igual 10 años para jubilarme, pero es que yo toda la vida he hecho los ositos miel. Y ahora me dicen que trabaje en otra cosa, que me pueden recolocar en otro sector industrial. Pero yo solo sé manejar la máquina de los ositos miel. Y me pareció tan gráfico. Dice, es que claro, nuestro sueño era entrar a trabajar a la fábrica. Cuando estabas en este pueblo, cuando eras crío, ibas a trabajar en la fábrica de Fontaneda. Hacíamos las galletas y los ositos miel. Y de pronto llega una compañía internacional y decide que ahora es más barato producir los ositos miel en Polonia o en... Y entonces te dicen, bueno, ha disfrutado usted hasta la siguiente. Y te lo dice además un señor venido del extranjero, de negro, junto a la representante de recursos humanos que mira al suelo porque te conoce a tus hijos, compra en la misma farmacia que tú, compartes con ella la cola del supermercado, de la carnicería, y entonces la señora está mirando al suelo porque no se atreve a mirarte a la cara. Pero allá hay un tipo con una hoja que lo tiene clarísimo, porque viene determinado por un consejo que está a 6 o 7 mil kilómetros de distancia, y que no le importa 3 narices que lleves 40 años fabricando ositos miel, que no sepas hacer otra cosa, y que toda tu vida, cuando estabas ya a punto de culminar tu vida laboral, se haya desarrollado en torno a eso, ¿no? Entonces, lo cuento como retrato de la frialdad de algunas de estas cuestiones, ¿no? Claro que es importante la prosperidad, claro que es importante el desarrollo, claro que es importante la competitividad con otras multinacionales, con otros países que, fíjate, tienen los sueldos. ¿Cómo vamos a competir con países como China? Claro, donde no hay derechos sociales. A no ser que quieras trabajar como un chino. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. La frialdad calculada, uno de los regalos que nos trajeron las tablas de Excel. Luego nos han traído otras cosas muy positivas. Bueno, María maneja muy bien las tablas de Excel. Trabaja, hace y quita y pone campos. Yo no sé hacer el copia-pega de campo a campo. Quita y pone campos. Ahora hemos tenido que hacer muchos campos. Bueno, esto es La Cafetera. Seguimos aquí. Sigue con nosotros, no te marches, que tenemos muchas cosas todavía que contar.
Luego es verdad que estos cambios que se están viviendo, porque claro, todo esto no es un debate sencillo ni tan simplificado como el que yo estoy teniendo. Se ha producido una revolución increíble en las comunicaciones, en los transportes, lo cual ha hecho que cambien, que varíen completamente los métodos de producción, que compitamos contra países que en efecto no tienen derechos sociales, pero que están en el mercado, de manera que o estás en ese mercado y compites con esos precios, o no estás en ese mercado, entonces tienes que inventarte otro mercado. Y nosotros tenemos muy pocas cosas. Tenemos el sol y tenemos muchos camareros. Y entonces hay quien nos dice, bueno, os tenéis que, y nos lo dicen de forma obstinada, os tenéis que conformar con ser unos buenos camareros. Bueno, pues a lo mejor hay otras formas de prosperar. También es verdad que, por ejemplo, este país podría haber hecho todo un desarrollo en industrialización, porque paralelamente en este mundo tan complejo también, igual que se han revolucionado los transportes, también se han revolucionado las formas de industria, ¿no? La robótica, por ejemplo. Y a lo mejor podríamos haber hecho un país de grandes ingenieros de robótica, pero no se apostó por la educación, ni se apostó por eso. Y cuando entraron también a jugar la batalla otras cuestiones que no requerían de tantas inversiones ni de extraordinarios conocimientos, y de pronto entró las nuevas tecnologías y nos colocaban a todos los países en el mismo punto de salida. Yo recuerdo una conversación, porque a Juan Carlos Rodríguez Ibarra se le puede acusar de muchas cosas, pero fue bastante pionero en el Linux en Extremadura. Se hizo como se hizo y con el recorrido con el que se hiciera, pero por lo menos tuvieron la visión de decir, cuidado, que en términos de industria tecnológica salimos todos desde el mismo punto de salida, y una región puede ahora lanzarse desde esta perspectiva. Por lo menos tuvieron la iniciativa de mirar hacia adelante con ello. Luego, en fin, hubo algunas cuestiones bastante desastrosas, ¿no? que terminaron como terminaron. Pero por lo menos alguien puso la mirada en eso, y no de una forma exclusivamente, estética, sino que había una apuesta política. Había quien se creía realmente que había que hacerlo, ¿no? Así que, bueno, esto es La Cafetera, pero ¿sabéis que hay dos agendas? Una es la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, y otra es la agenda de La Cafetera, donde tratamos de ofrecer contexto, una mirada diferente, moderna, también vanguardista, pero respetando algunos principios, derechos sociales. También hay algunas cuestiones que quedan enterradas en las páginas de los periódicos porque no es estético hablar de ellas. Son cosas dolorosas que suceden delante nuestro. Sí que es mejor mirar para otro lado, donde vemos escaparatos y el mundo de Disney, que es mucho más bonito, como siempre, como todo el mundo sabe. Por eso llamamos a la agenda a la que se contrarresta frente a la agenda setting, le llamamos la agenda de La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y en estos días ha estado la mirada muy colocada sobre el gobierno por no entender que hay una extraordinaria brecha salarial entre hombres y mujeres, que los salarios son diferentes, y ahí hemos visto pues como miraba para otro lado el Partido Popular, con Mariano Rajoy en la cabeza, aquella entrevista con Alsina, en la que Mariano Rajoy dijo, bueno, no nos metamos en estos asuntos, pero también Báñez. Y ayer Meritxell Batet le reprochó esto, no nos engañen con los números absolutos, cuéntenos los datos reales. La verdad es que con su reforma laboral las mujeres tienen los peores contratos y los peores salarios de este país. Y señora ministra, no nos vuelva a decir que es cuando más mujeres
hay trabajando. Es que es cuando hay más población en España. Nos habla de números absolutos. Deje de engañarnos o de engañarse a usted misma y presente medidas efectivas para paliar esta brecha salarial. Hay tantas mujeres que se han visto expulsadas del mercado laboral. Con su gobierno y con su reforma laboral es cuando más mujeres han desistido de la búsqueda de un trabajo. Y además ha habido algunas declaraciones que también han pegado un estacazo, ¿no?, con esto. Sí, bueno, digamos que para incluir más polémicas al debate, pues la hermana de Ana Botella, que se llama María Jesús Botella y es concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, pues dijo la brillante frase de que la brecha salarial no es por ser hombre o mujer. Lo que la genera es la falta de preparación para acceder a un puesto de trabajo. Y todos sabemos que las mujeres tenemos una falta de formación notable en comparación con los hombres, precisamente porque debe ser porque nacemos de otra manera y tenemos el cerebro más pequeño. No lo sé, eso generó mucha polémica, como sabéis y como podéis imaginaros. Se autodefine como feminista, no solo de boquilla. Sí. Bueno, esto lo destacaba también el diario.es porque ella se considera... Bueno, es que decía el diario.es durante un debate en el que el consistorio dijo... O sea, María Jesús Botella dijo que el consistorio, que el Ayuntamiento de Córdoba, no debería apoyar la huelga feminista, sino respetar las movilizaciones. Hizo ese matiz. Y luego empezó a hablar también de la brecha salarial y esto es lo que ha saltado a Twitter. Fue trending topic prácticamente todo el día Ana Botella, porque es precisamente la hermana, y esto generó mucho debate, no solamente por, digamos, lo estrambótico que es decir que la brecha salarial es un invento y que los hombres y las mujeres tienen el mismo acceso a todo tipo de profesiones y a todo tipo de cargos, ¿no? Porque sí que es verdad que nos encontramos con que las mujeres sí que tienen formación, de hecho acceden en gran mayoría también a las universidades, pero el problema luego surge cuando llegan a altos puestos, ¿no? Algo ocurre cuando nos encontramos con altos directivos que suelen ser en su mayoría hombres. Quizás es cuestión de tiempo, pero la realidad es esta, y negarla, sobre todo por parte de un político, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer representante política. Pero nos vamos a un tema totalmente distinto. En este caso nos lo enviaba Galgo Callejero y nos enviaba nuevas informaciones de Ahed Tamimi. Como sabéis, la menor palestina que está en una prisión militar de Cisjordania por pegar a un soldado israelí. El juicio a Tamimi, decía Efe, pone el foco sobre la ilegalidad de la ocupación israelí, pero además decía que la abogada de la adolescente palestina Ahed Tamimi fue juzgada a puerta cerrada. Ahed Tamimi fue juzgada a puerta cerrada, que esto ha sido lo que ha sido noticia porque no pudieron entrar los periodistas a ese juicio y fue bastante denunciado también en redes. Además, nos hemos ido a un titular de Telesur que decía Israel debe proteger los derechos de Ahed Tamimi según insta la ONU. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urgió a Israel a actuar conforme al derecho internacional y proteger los derechos humanos de la joven palestina de 17 años, Ahed Tamimi, detenida tras un incidente con soldados israelíes en la Cisjordania ocupada. Tamimi fue detenida el 19 de diciembre y permanece encarcelada después de que el martes un tribunal militar israelí pospusiera su juicio hasta marzo de 2018. Así que, como decimos, la última polémica ha sido que ese juicio fue a puerta cerrada, sin que entrasen periodistas, y que la ONU también ha dado un toque de atención a Israel y le ha dicho que debe proteger los derechos de Ahed Tamimi. Pero nos venimos otra vez a España y, en este caso, para hablar, como dice Carmen Quintana, del sector sanitario. El negocio de la sanidad privada crece imparable a costa del deterioro del sistema público. El diario.es lo titula así y dice que los ingresos de las empresas sanitarias y aseguradoras de salud subieron un 16% en 5 años. Sin embargo, la inversión pública bajó casi un 6% entre los años 2010 y 2015. Explican también que los analistas atribuyen parte del auge a las deficiencias en el sector sanitario público, que sigue sufriendo las medidas restrictivas tomadas en 2012. Así que vemos cómo mientras, sube el éxito, entre comillas, de las empresas sanitarias, baja la inversión pública en esta materia.
Y Sonia Teruel nos quería llevar hasta Andalucía, y es que la oposición impone en Andalucía la tramitación de la proposición de ley de Podemos sobre climatización de centros escolares. Podemos ha conseguido el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida, mientras que el PSOE la ha rechazado. Y es que el Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles, en pleno de la tramitación de la proposición de ley de Podemos, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros escolares. Como sabéis, hubo cierta polémica ya cuando se acercaba verano el año pasado con la climatización de las aulas, y ahora pues vemos este avance en el Parlamento andaluz. Y terminamos con un tuit de Óscar Camps, que como sabéis es de la ONG Proactiva Open Arms, que decía: Italia paga 280 millones a Libia para retener a los que intentan huir, España paga 135 millones en Mauritania y Senegal, y él se pregunta cuántos a Marruecos. Y es que el viaje del ministro Zoido, que como anunciamos aquí, él se fue a Mauritania y Senegal, el viaje del ministro Zoido a esos dos países, precisamente lo que pretendía era consolidar la financiación para mantener ese sellado de esas fronteras, es decir, tener recluidas a las personas para que que las fronteras se sellen y no vengan hasta aquí, hasta España. Pero entonces deberíamos plantearnos qué pasaría si no nos dejasen salir de nuestro propio país, España. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks. Bueno, pues despedimos así a las emisoras locales y comunitarias que conectan este programa y conectan con sus oyentes, se unen a los oyentes de la cafetera en algunos lugares de España a través de la FM, y les agradecemos además tanto cariño. Bueno, esto es la cafetera. Eres la Resistencia y estamos haciendo la batalla por el optimismo. Ayer tuvo bastante repercusión la conversación. Y este momento es el momento en el que pasamos ya a la página de la actualidad y nos quedamos aquí en la intimidad del bosque conversando. Podría estar cayendo la tarde, podríamos estar todos sentados en la casita del bosque, de techo de madera, algunas pequeñas ventanitas a través de las cuales se ven las copas de los árboles. Estamos aquí sentados tranquilamente, en armonía, las oyentas y los oyentes de este programa. Y ya nos contamos las intimidades de la vida. Y entonces nos contamos los aspectos de la vida. Hay quien dice, no me gusta cuando os ponéis así. Pues ya sabes que es el momento de abrazarnos, despedirnos, y aquí nos quedamos los de los cafés ya templaditos para charlar y comentar la vida. Pero mañana volvemos con actualidad, por si quieres volver solamente al espacio de actualidad, que por cierto, mañana tenemos David Gale, la vida de David Gale, gran película. Esperamos ya vuestros mensajes, todos los que nos lleguen hoy tienen muchas más posibilidades de sumarse al programa, porque ya los estamos empezando a ordenar. La vida de David Gale, y vamos a hablar también de esa acción cafetera. La acción cafetera, una auténtica performance, 11 personas, 11 desconocidos, no se conocen entre ellos, hay diferentes perfiles. Llegan sin saber, sin tener información, una casa, una víctima. Parece el Cluedo, pero no, fue una performance. Tuvo lugar anoche en la cafetera. Hubo momentos de mucha intensidad, de muchísima tensión. Los vivimos con mucho... Bueno, yo lo disfruté como un niño, sobre todo cuando empecé a ver las caras. Yo tenía pánico ayer por la mañana. Llevaba toda la semana, además tuve que ir a hacer la compra con el carrito. Mary, bueno, me fui con Mary primero, que tuviste, te lo agradezco mucho. Nos fuimos con el carrito para comprar las cervezas, pero es que luego me tuve que, cuando te marchaste tú ya a tu casa, yo me tuve que volver a ir con el carrito a la compra, que me miraban diciendo, pero este psicópata, ¿dónde va? Comprando botellas de vino como si no hubiera un mañana. Porque bueno, no había un o igual mañana. Pensaban que eras un fiestero.
Claro, sí, Mm. pero era una fiesta un poco así pues tampoco nada de alcoholes duros, nada de todo así. Queso, Bueno, vino, de- con queso y vino se hace el camino. De viernes. De viernes. Y Oye, que Enrique Quesada se ha ido a Catania, Italia, y nos va a ir contando, porque ya lo he visto en Twitter, que decía, bueno, ya voy cogiendo el avión, voy de rumbo a Catania, así que esperamos que hayas tenido un buen viaje y ya nos contarás tus experiencias por ahí. Iba a contar lo que me ha pasado. Ahora cuando venía a las 8 de la mañana en Madrid, pues estoy yendo por la calle, ya estaba llegando aquí a la oficina, pero por la calle cojo y veo una cara conocida. Digo, este lo conozco. Y entonces me pongo a gritar a las 8 de la mañana, entonces me pongo a gritar su nombre, y entonces cojo y se da la vuelta y era él, menos mal, y era una persona, era un amigo de la universidad, que yo creo que igual hace 3 o 4 años que no nos juntamos todos, y 3 o 4 años que no veía a esta persona, éramos muy amigos, y ha sido muy, muy guay, pero luego también he tenido la reflexión viejuna. Y es que, claro, esto te pasa cuando pasan los años y cuando te haces mayor. Y entonces te reencuentras con gente que hacía 3 o 4 años que no veías y digo, ostras, me estoy haciendo mayor. no, eso ha sido culpa de Emilio. Es decir, ha sido culpa mía. Pero porque hemos colocado el epicentro de las conversaciones sobre las cosas siempre en la cuestión generacional y tampoco está bien. Ha sido equivocado. Pobre Emilio. No, porque es verdad, dices, esas cosas pasan cuando... Pero luego hay gente que nos decía... claro, es que siempre estáis hablando de que el tiempo va pasando. Berlín, te estás Pues que es haciendo verdad. mayor con eso. Bueno, por una parte es verdad. Es que el tiempo va pasando. Pero luego, a mi amigo Jaime, cuando yo empecé a trabajar con Jaime y con Nico, estábamos trabajando para Boca a Boca, teníamos una empresita que se llamaba Boca Interactiva, hacíamos desarrollos, páginas web y tal. Y uno de los jefes era Jaime, que era un tipo muy joven, bastante mayor, pero bastante joven. Y Jaime Compairé es un artista excelente, extraordinario. Ahora trabaja en televisión, pero es un artistazo. Muchas veces expone sus cuadros y tal. Además es muy polifacético, hace todo tipo de creaciones. Y un tipo muy interesante, le interesa mucho la literatura, la poesía, la música. Toca el piano increíblemente por las noches cuando quedábamos alguna vez a cenar. Toca la guitarra, canta maravillosamente bien. Es un tipo muy polifacético. Pero, ¿qué ocurrió? Era muy joven cuando le conocimos, pero era muy mayor a la vez en edad. Nos sacaba a lo mejor 20 o 25 años a Nico y a mí. Y entonces Nico, que tiene un carácter... Es uno de los tipos más inteligentes que yo conozco, mi amigo Nico, pero es muy pinchón. Y entonces le decía, abuelo, cuando llegaba por la mañana, pues un poquito con este desparpajo así de códigos así con el que me manejaba yo también con Emilio, por ejemplo, ¿no? Abuelo y tal. Y entonces Jaime envejeció en 3 meses. Y cuando le miraba, y un día ya se lo reproché a Nico, le dije, tío, Jaime no era mayor, le has hecho mayor. Porque él nunca había pensado que era un abuelo. Entonces tú, a base de pim, 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 el dedo en el ojo, abuelo, ¿cómo estamos? Que estamos cansados esta mañana, ¿no? Entonces, claro, a ver, Jaime no era ningún tonto, le contestaba con unas burradas también increíbles. Venga, los jovencitos que vayan poniéndose el pañal, pues cosas así, ¿no? Era una relación muy cercana también, porque la relación era de mucha amistad, muchísima amistad. Pero... Y entonces decía, macho, hay que tener cuidado, porque cuando uno empieza a visibilizar el lugar que ocupa en el mundo, de verdad te empiezas a sentir mayor. Y claro, yo que te lo he colocado ahí, ¿sabes que yo siempre he sido el jovencito? En todas partes donde he ido a trabajar. En todas partes. Cuando llegué al equipo de colaboradores de Gabilondo, yo creo que, no sé si el siguiente era Luis del Val. O sea, no, había alguno más joven, pero vamos que la diferencia de edad era así. Yo era súper jovencito. Y claro, ahora veo la gente que está en la SER, por ejemplo, que tienen 20 años, 24 años. Y dices, claro, es que eso increíble, ¿no? Alrededor, o tú que tienes 27 años. Pero no hay muchas diferencias. O sea, yo veo esas preocupaciones, tus preocupaciones diarias, no son muy diferentes a las preocupaciones de una persona de 43 años. Se incorporan otras, pues se incorpora de pronto algo que le pasa al pequeño Fer o alguna cosa así de tal, pero las preocupaciones son muy, 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 muy parecidas. No hay tanta diferencia entre una persona de 20 años, una de 40 bueno, y de seguramente 20 no, una ya de de 60. Casi 30. A mí esto me sorprendió. Como me sorprendió encontrar a gente de 60 años que empezaba a quedar, pues porque se había divorciado, empezaba a conocer gente, y que me describían sus relaciones en los mismos términos que un adolescente. No me ha llamado, porque claro, ¿qué debo estar pensando? Entonces, eso me llevó a la conclusión un día de,
Somos iguales. O sea, las cosas no cambian. Lo que pasa es que siempre pensábamos los mayores, porque veíamos a nuestros padres, pues veíamos cómo eran los Pero porque no núcleos nos lo contaban. Y porque no hablaban con los hijos de estas cosas, ¿no? Pero cuando te das cuenta dices, no, las relaciones, las sensaciones son todas exactamente igual. Cambian algunas perspectivas y tienes otros conocimientos. Pero no eres mayor hasta que alguien coge y te lo dice. O sea, que no digas, soy mayor, porque entonces te vas a pensar mayor. Y tú eres muy joven, Meritz. Tú eres una persona, una sí, pero lo que mirada me ha muy pasado hoy juvenil, significa que tengo ya una trayectoria... Dice Cuñat, vital. dice, eres joven hasta que vas al médico y es o niño o niña. Entonces, ahí es verdad. Claramente hablas desde la experiencia. Efectivamente, tener hijos te envejece inmediatamente. Te hace mucho mayor. Mucho mayor. Claro, porque se puede ser viejo, mucho mayor o... Bueno, no, y bien joven. Y bien joven. Bueno, sí. Hay mucha gente, la mayor parte de nuestros oyentes son mayores, pero son muy jóvenes. Son gente francamente joven. No, pero los bien jóvenes son los jóvenes que tienen un trauma con la vejez. O sea, que se comportan como gente más mayor. Sí. Bueno, o gente que se comporta como gente muy joven, que en eso siempre ha dicho, ¡ay! Hay que ver cómo sois los Peter Pan. Es que nunca queréis madurar, ya. ¿Y qué es madurar exactamente? ¿Que tenga una relación duradera y con hijos con usted? ¿Qué es madurar? Con usted. Claro, no, porque pasa una cosa. Esto es uno de los reproches. Dentro de los roles que la sociedad ha establecido como muy negativos está el trato que se le ha dado a la mujer históricamente, eso es evidente. Pero dentro de las cuestiones que se han analizado de los hombres también hay un escaso respeto por ciertas libertades, ¿no? Y dices, no he querido madurar nunca, gracias, me encanta la madurez, sí, la madurez tal y como usted la plantea, o sea, yo quiere que entre a trabajar todos los días en un puesto de trabajo gris con un tubo de neón en el techo, en un sótano donde se me acumulen los papeles, vuelva de la oficina a las 6 de la tarde porque soy un marido comprometido. Señor García. Y le diga a mi señora esposa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu día en la oficina? Voy a preparar la cena. Y entonces dice, no, como decía Sabina, no quiero compartir ese sofá en esos términos, quiero compartir el sofá en otros términos. A lo mejor todos deberíamos ser un poco Peter Pan y no solamente los hombres. Pero este reproche que se lanza a los hombres también tiene algo de injusto. Y lo digo ya desde... A ver, habrá cosas seguramente que sí que sean muy justas, ¿no? Pero yo veo a gente mayor que de pronto empieza a salir y que empieza a disfrutar de la vida. Algunos se han separado, otros... Y digo, ¡jo, qué suerte tienes! O sea, disfrutas de la vida. ¿Por qué se te va a reprochar eso? No, es que no quieres ser mayor, no quieres tener responsabilidades. Porque no quiere vivir como vivo yo. Ah, gracias. De todas maneras, yo creo que esa presión va desapareciendo, ¿no? Peter Pan. Muy lentamente, pero sí, tú lo ves, ¿no? En típicas comidas o cenas familiares, ¿no? Si tu tío sigue soltero y tiene 50 y algo años y tu abuela, ¿no? Sigue diciéndole, ¿y por qué no te has casado? ¿Y por qué no te has casado? ¿No? Pero yo creo que eso es parte de una generación. Yo creo que ya eso va desapareciendo, sobre todo dependiendo de los ámbitos en los que te muevas, ¿no? Pero no sé, yo creo que ya quiero pensar que cada vez juzgamos menos a la gente. Joven es Leo Bassi, que tiene 60 y algo. Mira a ver la fecha de nacimiento de Leo. Sé que es muy feo hacerte esto, Leo, pero... y tiene un hijo de 7 años. Y además dijo, esto es una provocación política, me dijo un día. Dice, para que le den por culo a todos los que dicen que no se puede tener hijos, o sea, no se queda. ¿Cómo que se puede tener hijos a la edad que me dé la gana? Que le dé la gana a mi pareja, que le dé la gana a todo el mundo. Dice, o sea que porque la sociedad también tiene que tener... Nació en el 52. Fíjate, pues tuvo un hijo, pero además le ves y hace el Pino Puente. O sea, Leo Bassi... Mira, una de las cosas que más me alucinó fue en una obra de teatro que se tumba en el suelo, en calzoncillos, lleno de grasa a la barriga y de plumas, y cogen un piano, pero un piano del tamaño de un piano. O sea, un auténtico piano, el típico piano de pared. A ver, claramente no es un piano lleno de mecanismos de piano, porque no lo puede levantar un solo hombre, pero un piano se lo pone en los pies, lo lanza por los aires y le empieza a dar vueltas como si fuera una pequeña pelota de estas. Le empieza a dar vueltas tumbado en el suelo. Tú imagínate la posición. O sea, imagínate que te tumbas en el suelo, que levantas las piernas sin que salga ningún gas ni nada parecido. Levantas las piernas y alguien te coloca encima de las piernas un piano. Y tú lo lanzas de una patada hacia el cielo y cuando vuelve a caer le empiezas a dar vueltas a base de patadas. Papá. Y lo mueves en el suelo, lo mueves en el aire con las... ¿Qué estás haciendo, Mary? Te estoy contando una historia del piano. Estoy haciendo una fotografía para que veáis lo que veo yo cuando me explica las cosas. Pero que la genialidad de Bassi, que además de establecer esa guerra contra el paso del tiempo
y por la forma física, porque para hacer eso hay que tener una forma física absolutamente demoledora, es que además hace un combate contra la cultura de la ancianidad, ¿no? Y, oye, hay que levantar un piano, aunque sea de cartón piedra, ¿eh? Hay que levantarlo y ponérselo en los pies y empezar a darle vueltas y que te funcione. O sea, al más estilo circo de clown y de... no sé cómo se llaman estas cosas que se hacen. Pero también tener seguridad en ti mismo, ¿eh? Para hacer todo lo que hace Leo Bassi. Sí, bueno, aunque una vez me dijo una cosa, pero yo le pregunté sobre este aspecto. Porque, entre otras cosas, coge y de pronto en el escenario se queda completamente desnudo. Y entonces, claro, todo el mundo mira así como, sí, que somos modernos, estamos aquí en este teatro alternativo y somos de Malasaña, tenemos gafas de pasta. Me estoy autorretratando, ¿eh? O sea, que nadie se me enfade porque yo vivo en Malasaña, llevo gafas de pasta y voy al teatro a ver a Leo Bassi. Todos somos muy modernos, nadie le miramos la cola. Pijo progres. Claro, somos pijo progres. Como diría Maruenda. Claro, pero levantamos la miradilla ahí a ver la cola, ¿sabes? Porque esto es lo que pasa siempre, cuando alguien se desnuda en algún sitio así como muy público, que todo el mundo hace como de, no, esto no va conmigo, porque yo estoy acostumbrada a la desnudez. He ido a muchas playas nudistas, amigo, pero así de reojillo van mirando. Y entonces Leo Bassi y tal. Y entonces un día le pregunté, digo, ¿no te da vergüenza? ¿No te provoca tal? Y además le dije, joder, ya me gustaría a mí estar así, la mitad de liberado de lo que estás tú, tal. Y me dijo, soy romano. Hemos perdido todas las guerras, ya no tengo dignidad. Y entonces me gustó mucho porque decía, es que no tengo nada que perder. Ya no me... Dice, nos permitimos humillarnos, autohumillarnos, reírnos de nosotros, reírnos de los demás, reírnos del mundo. No pasa nada, no sucede nada. Me pareció muy bonito porque dices, a lo mejor es que lo que deberíamos luchar es contra lo digno. En fin. Bueno, dice Charo, enhorabuena, trabajadores de Coca-Cola, trabajadoras de Coca-Cola, a los y las espartanas y espartanos. En fin. Ah, mira, nos envía Mau5, nos envía, lo voy a abrir una pestaña nueva, nos envía el vídeo de YouTube, pero este no es, sí, que sale Leo Bassi, y esto va a ser, a ver en qué minuto lo puedo encontrar, pero dice, ¿alguien que se coloca? ¿Pero este era Leo Bassi de joven? No, porque es un vídeo de la BBC, no sé quién es. Sí, es Leo Bassi, pero bueno, esto es exactamente lo que hace. A ver, lo voy a retuitear. Nos lo envía, está en el chat. Voy a poner un tuit ahora, vamos a ver. Voy a compartir desde este minuto, empezar en este minuto. Que esto se puede hacer en YouTube. Lo copio y lo pego ahora mismo en el timeline de la cafetera, con ese hashtag espartanos en la cafetera. Quiero que lo veáis, ¿eh? Os lo he puesto en el minuto adecuado. Solo tenéis que entrar en Twitter. Si os gusta, por favor, poner un tuit diciendo, Berlín me ha gustado, me ha parecido llamativo, interesante, curioso. No sé si el que lo está moviendo con los pies es Leo Bassi, pero si es Leo Bassi desde hace 40 años. Porque lo sigue haciendo. El número del piano todavía, yo se lo he visto hace relativamente poco. Y claro, ya no es ese tipo así que se ve en la imagen, si es que es él, porque lo estoy viendo a distancia y solamente estoy pulsando el tuit y no lo sé. Pero en todo caso es el mismo ejercicio que hace. Lo acabo de tuitear ahora mismo. Si os gusta poner un tuit utilizando el hashtag, para que lo veamos. Almohadilla espartanos en la cafetera, en Twitter. Ahí tenéis el vídeo donde podéis ver estas cosas de Leo Bassi. ¿Y qué más cosas teníamos que comentar? Tenemos que escuchar a Nacho Scursel, que nos lo hemos dejado. Es culpa mía, si es que vamos siempre con 80 contenidos y se me van olvidando. Pero tenemos que escuchar a nuestro rey. Que el WhatsApp cada vez se está internacionalizando más. Pues eso porque nos llegan audios muy chulos de Uruguay, de Argentina, de Reino Unido, por supuesto, de Canadá también. Yo creo que cuando hagamos el mapa de oyentes, eso va a ser una invasión en toda regla. ¿Estamos avanzando en ello? Nosotros no trabajamos en ello, avanzamos en ello, pues nomás. Sí. ¿Y qué más cosas teníamos pendientes? Tenemos algunas cosas de la comunidad con las que hablar, sobre la comunidad, ¿no? Ayer, no sé si lo visteis, uno de los oyentes dijo que vive en Mallorca y que si alguno de vosotros se quería unir a un grupo de WhatsApp o de Telegram que iba a organizar él, lo podéis buscar además con el hashtag de ayer. Igualmente también lo retuiteamos. Y bueno, si gente de Mallorca os queréis organizaros y unid vuestras fuerzas. Unidos en armonía resistente. Unidos. Sí, porque de hecho el grupo de la Resistencia de Barcelona está que echa humo todos los días. Hay un montón de comentarios. Así que, no sé, está muy guay también que unamos a gente, ¿no? Que además de que los cafeteros hagan cosas, que también se unan entre ellos y hablen cosas.
Y los debatan cafeteros cosas. se fusionan. Y Bueno, hagan cosas. es muy importante. Lo que pasa es que hay que ver cómo organizamos los grupos. Pero podríamos hacer... Yo creo que la mejor forma es que lo centralicemos, o sea, que les ayudemos de alguna manera. Porque hay gente que nos dice, oye, yo soy de Canarias, me gustaría tener grupo en Canarias, yo soy de tal. Bueno, pues poned un tuit y os vamos organizando primero en grupos de Twitter. Va a ser lo más sencillo. Y después podemos hacer que alguien haga un grupo de WhatsApp, o podemos hacer unos grupos de WhatsApp y que se vayan incorporando los que quieran participar. Cuando uno participa en un grupo de WhatsApp ya está cediendo su teléfono, ya está dando algunos datos que a lo mejor de otra manera no quería darlos. Entonces, de momento poned un mensaje en Twitter diciendo, hola, soy de no sé dónde y yo quiero formar parte de algún grupo, si es que no lo formáis ya, porque algunos ya hay mucha gente que ya está agrupada. Pero sí podemos poner en contacto unas personas con otras. De todas formas, esto con el mapa va a quedar absolutamente resuelto. O sea que podemos ir avanzando algo y podemos ir probando. Mira, Mallorca, estoy viendo aquí. Hay que ver la cafetera. La verdad es que había que extender... Claro. Había que extender las quedadas cafeteras a otras regiones. ¿Por qué vamos a hacerla en Madrid si la podemos hacer en Menorca? O en Menorca. Menorca. Las playas. A mí es que me gusta mucho Menorca. No sé, porque es como todavía menos concentrado el turismo. No, pero Mallorca tiene zonas menos concentradas. Puede ser. No lo sé. Bueno, habría que verlo. Pero en todo caso, claro, es un lío. No puedes hacer a la gente desplazarse en avión hasta un sitio de estos, buscar alojamiento. O sea, eso me parece ya un follón terrible, ¿no? Complicadísimo. Ahora, eso sí que sería un planazo, ¿eh? Un atardecer en una playa, tambores, cervezas y porros. Ahí sí que... Ya sé que el programa se llamaba La Cafetera, pero en fin. Ayer, voy a decir, como tuvimos esa reunión y después hubo tertulia, no sé si estoy desvelando algo. Manchamos hasta el suelo. Hasta el suelo. Claro, es que el hombre que salía estaba ensangrentado y dejó el suelo hecho una fiesta. Mañana lo vamos a contar, ¿eh? Os lo avanzaba al principio del programa, pero para quienes os hayáis incorporado a esta hora. Ayer tuvo lugar una experiencia en este apartamento, una experiencia sobre la que no estaban informadas quienes asistieron. 11 personas convocados. No se conocían la mayor parte entre ellos. 11 personas convocados, sin saber exactamente a qué iban a asistir. Y de pronto les recibí en la calle, porque claro, no para subir todos juntos, y entonces llegamos al apartamento y con lo que se encontraron fue, habíamos sustituido los muebles y habían sido colocados unos elementos, una silla, una lámpara ensangrentada, una lámpara de estas de foco, como las que hay en los sótanos de las torturas. Y cuando entraron en la habitación, cuando entraron en el apartamento, lo primero que ven es un tipo semidesnudo, ensangrentado y con la cabeza tapada por una capucha de saco de tela. 11 personas. Una víctima y una reflexión de fondo durante hora y media. Estuvieron asistiendo a una sesión. Mañana lo vamos a contar. Después la reflexión, lo que suscitó. Bueno, fue francamente muy interesante. Parece el Cluedo, pero sucedió ayer, sucedió de verdad. Lo construimos, fue una noche cafetera. Además con perfiles que muchos de ellos, la idea era precisamente que no hubiera gente que se conociese mucho entre unos y otros, porque imaginaos subir 4 pisos, además le subían dando a todos. Bueno, hubo alguno que se coló en el ascensor, me di cuenta, pero subir andando 4 pisos, llegar a un sitio así con la lengua afuera, sin saber dónde vas, pensando que te vas con el cachondo de Berlín que ha dicho, oye, vamos a juntarnos para tomar algo. Y de pronto te encuentras... Subes y te encuentras con el apartamento completamente apagado, con un pequeño tubo que hace... una pequeña luz que hace... y un tipo ensangrentado ahí. Y la única información que tenían fue la que les di cuando estábamos en la calle, en el portal. Dije, bueno, os agradezco muchísimo a todos que hayáis venido. Espero que tengáis el corazón fuerte. Lo que vais a asistir es una cuestión que entra dentro de los márgenes de la legalidad, sobre todo en algunos países, y en todo caso vosotros no vais a cometer ningún delito. Quizá alguno de asistir, de no asistencia, de tal. Así que imaginaos, las personas que subieron 4 pisos andando con la lengua afuera y entran en un apartamento donde yo había dejado voluntariamente la calefacción apagada. Así que durante hora y media, pasando un frío incómodo, de esto que veías como la gente titiritaba, temblaba, o sea, de pronto se le producían escalofríos, iban apretando unos a otros y estuvieron asistiendo a lo que vivimos. Mañana vamos a hablar de eso. Siendo cómplices de algo muy cruento. Muy cruento. Así que, pero fue toda una experiencia, una auténtica novela negra. Así que, bueno,
Nos vamos, mañana más. Mañana tenemos un montón de cosas muy interesantes, entre otras cosas esto, hablaremos de la vida de David Gale y alguna cosa de actualidad también muy interesante. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Cuidaos, pasadlo bien, disfrutad y mirad con optimismo a la vida. Gracias, Mary. Muchas gracias a todas. Vamos a escuchar al rey, ¿no? Vamos a escuchar al rey, sí, porque siempre cerramos con las sabias palabras de nuestra majestad republicana. Esto es La Cafetera. Hasta mañana a todos. Adiós. I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your... Sabiduría real. Con Campechano primero. Muy buenas, cafeteros de la Resistencia. El otro día no tenía mucha cosa para hacer y me dio por mirar la televisión. No encontraba nada en televisión española y se me dio por mirar una plataforma que se llama Netflix. Y en Netflix encontré una serie que se llama The Crown. Esa serie cuenta cosas de una camarada monarca, como yo, pero en Inglaterra. Me quedé un poco triste porque una serie así aquí en España pues no sería posible, porque seguramente los jueces pues no la permitirían y eso es un problema. Pues me gustaría ver una serie así por el estilo de llama La Corona, o sea yo. Eso sí, habría que buscar buenas actuaciones que me pareciera. Yo sugeriría a Cortajarena, que tenemos una idea así en común. Y habría que hacer un casting importante de mujeres, pues bueno, amigas entrañables que te digo en estos últimos años. Qué grande que eres campechano. Pues eso, que me gustaría ver una serie que contara mi historia. ¡Hala! Pues eso. Speak to my heart, reminding me. Bueno, es buenísimo. Y lo de las amigas entrañables es muy gracioso y muy... No me mires con esa cara. Las amigas como es muy campechano. Sí. Sí, de hecho, ayer recordábamos también las palabras de José María García, que hablaba de que se había encontrado con el rey, con el monarca emérito. Dice, y me dijo, no sabía que te vestías de maricón. Y esto, bueno, este comentario homófobo de campechano, pues también saltó mucho a las redes y de hecho me recuerda mucho cuando escucho ese rey republicano. Imaginaos ese José María García, es verdad, imaginaos ese José María García que lleva un jersey rojo, se le acerca al rey en una clínica, dice que se habían encontrado en una clínica y se le acerca al rey y le dice, no sabía que te vestías de maricón. Pero la contestación, que retrata muy bien el nivel de relaciones, de cómo se ha relacionado el poder todos estos años y gente como José María García, la Casa Real, etcétera. La reacción fue, a ti no se te puede hacer esa acusación, le dijo. Así que este es el nivel y esta es la España actual. Bueno, una parte de lo que queda. Por fortuna estamos ahí. Los cafeteros abriendo camino. Bueno, gracias Escursel. Eres de verdad muy, muy grande y nos gusta mucho escuchar a este monarca republicano de vez en cuando aquí en la cafetera porque además nos da... Este sí que es campechano, el nuestro sí que es campechano. Bueno, nos vamos, ahora sí. Gracias a todas. Adiós, hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.